Esperemos que no venga mucho más, pero cuando uno calcula los datos, y otras, como en este caso, por defecto. Bienvenidos todos a una sesión más, en este caso una conferencia de colaboración con la protección de la presentación muchas gracias a Enrique, a Javier y a todos los que se prestan a la programación cultural de la sede. Y sin más, paso a presentar buenas tardes, muchas gracias Andrés, porque nos vas a ofrecer una conferencia de modus operandi de la Macarena en Ciclo. Bueno, pues antes de uso académico aquí en la Junta, todavía habrá alguna actividad más que se comunicará y yo creo que sin más, tenemos la palabra. A presentar. Ah, claro, sí, es verdad que la presentación la hacéis. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un verdadero honor contar esta tarde con Andrés Álvarez Vicente, doctor en Historia del Arte, con una tesis doctoral titulada La Iglesia de los Santos Sergio y Baco del Viejo Cairo en el contexto de lo cóptico y su restauración. Creo que fue dirigida por Julia Ara. No, confundí. Y desarrolla su labor profesional como restaurador y profesor en la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Valladolid. Su trayectoria es un claro ejemplo de compromiso con nuestra cultura. Ha dedicado gran parte de su vida profesional a velar con esmero por la conservación de nuestros pasos profesionales. Además de su labor técnica, Andrés es una figura fundamental en la divulgación de nuestra Semana Santa. Ha sido comisario de diversas exposiciones organizadas por la Junta de Cofradías, destacando especialmente la emblemática Gregorio Fernández La Guía del Barroco. Su labor curatorial se extiende a otras muestras como Imaginería Ligera en Valladolid, Reproducciones de la Pasión, Retrospectiva de la Pasión o Dolor y Gloria, además del ciclo conformado por Tradebatur, Damnatus y Resurrexit, que comisarió junto a Julio César García Rodríguez y José Enrique Martín Lozano. Asimismo, es colaborador habitual de la revista La Pasión de Valladolid, por lo cual le agradecemos nuevamente su labor y su tiempo. Sin más dilación, Andrés, la palabra es tuya. Y la de Juli también. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, Miguel. Muchas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes. Bueno, por matizar un poco lo que comentabas de Julia, Julia Ara empezó siendo mi directora de tesis, se jubiló y luego pasaron a ser Patricia Andrés y Esther Pons. Bueno, Patricia Andrés la conocéis bien, lo de la asociación. Esther Pons es conservadora de Egipto en el Museo Arqueológico Nacional. Y bueno, dicho esto, pues gracias a Claudia. Claudia luego me ha dicho que no, pero queda claro de lo que vamos a hablar. Yo quería que tuviera una cierta ambigüedad, ¿no? Que sabiendo lo comprometido que puede llegar a ser esto, pues no fuera algo así tan claro. Pero creo que todos los que están aquí saben de lo que vamos a hablar. Y bueno, antes de nada sí que les voy a decir que voy a evitar lo que es la parte polémica. No sé si a ustedes, a muchos de ustedes es lo que más les interesa. Pero van a ver que con todo este asunto de la restauración de la Macarena, y no solo de la restauración, porque podemos hablar de restauraciones y podemos hablar de consecuencias, como vamos a ver, pues hay mucha historia, ¿no?, que contar. Yo la voy a intentar sintetizar, sí que considero que en una hora así lo tendré todo hecho, pero quiero explicar también un poco la génesis de esta ponencia, de esta conferencia. Que me corrija Miguel si me equivoco, pero en el mes de junio del año pasado, en esta misma sede, pues cuando todavía no se había acabado todavía de configurar como está hoy, me decía Miguel que estaba muy reciente el tema, de a ver si podía hablar de la Macarena para septiembre, cuando arrancara todo el ciclo de conferencias y actividades que querían desarrollar aquí. Yo le dije que estupendo. Y además le comenté, también me corrige si me equivoco, que
Es muy interesante porque creo que va a marcar un punto de inflexión con respecto a lo que tradicionalmente se hace metodológicamente con las imágenes profesionales, sobre todo desde el nivel, desde el punto de vista de las cofradías. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que en eso no me equivoqué, lo que no sabía es que iba a ser la propia Macarena la que iba a hacer ese cambio, ese giro de guión, como vamos a ver hoy también. En esa reunión no solo estábamos Miguel y yo, estaban también nuestros teléfonos móviles. Y ya saben lo que pasa hoy en día con los teléfonos móviles. A partir de ese momento no dejaron de llegarme noticias, informaciones relacionadas con la Macarena, con las cofradías en general de Sevilla, pero sobre todo lo que estaba pasando con la Esperanza. Y eso fue bueno, porque incluso estando lejos de aquí, pues las noticias llegaban muy frescas y de hecho van a ser buena parte de las referencias, de las fuentes que hoy les voy a enseñar, son fuentes públicas sobre cosas que hayan podido ver, incluso, a lo mejor quizá no todas, en algunas les puedo sorprender, pero que algunas de ellas pues, son conocidas. Bueno, ¿por qué modus operandi? Bueno, modus operandi no deja de ser un título genérico al que seguramente también haga referencia a lo largo de la intervención y que no solamente tiene que ver con este hecho en sí, con todo lo que abarca esta situación relacionada con esta imagen, sino que modus operandi es, pues sobre todo para los que están relacionados con las cofradías, y aquí me consta que hay muchas personas, lo van a entender bien, porque es la forma de actuar que tenemos muchas veces desde unas instituciones históricas y que tienen un patrimonio muy rico, pero que algunas veces pues, no acabamos del todo de gestionar con la perspectiva, con el encaje moderno que hay en la actualidad. Y Operación Esperanza lo que va a hacer es abordar en 5 actos, pero bueno, les voy a mostrar un poco el esquema porque creo que va muy al hilo de esto. Vamos a hablar de causas, vamos a hablar de efecto, vamos a hablar de consecuencias, pero una cosa fundamental, algo fundamental en relación a los efectos, el efecto en sí es pues, lo que conocen ustedes, las intervenciones que ha tenido la Macarena, algunas de ellas pues, las más polémicas, tienen una causa, tienen un origen. Ese seguramente no lo conozcan y es interesantísimo. Pero también tienen unas consecuencias incluso que llegan a nuestros días, podríamos decir. De hecho, se van entrelazando y en el efecto, pues también hay algunas cosas que son causa-consecuencia de otras. De hecho, 3 intervenciones. No vamos a llamar fallidas, porque tendríamos que conocer a fondo todo lo que ha ocurrido realmente, cosa que será muy difícil, tanto para las personas que formen parte, lógicamente, de la directiva y que lo hayan tenido de primera mano, para que lo puedan entender. Pero yo les voy a dar esa visión, una visión global, una visión personal, de la cual, pues lógicamente, me responsabilizo completamente. No estoy aquí representando ni a la Junta de Cofradías ni a la Escuela de Arte, pero sí que como incluso cofrade sevillano, podríamos decir, que también lo soy, y además de una cofradía que está muy relacionada con la Macarena, porque podríamos decir que somos cofradías hermanas. Pero bueno, como lo voy a hacer desde una visión, como les digo, considero que completamente respetuosa, e intentando despejar todo aquello que sea polémico, pues lo voy a ir desarrollando y al final, pues también espero que ustedes, de alguna de las cosas que diga, pues podamos establecer un debate, ¿no? Porque seguramente salga algo interesante de todo esto. Bueno, ¿cuál fue el origen? ¿Por qué se tiene que restaurar la Macarena? Bueno, pues ya se nos ha olvidado prácticamente, pero hace unos años tuvimos una pandemia y claro, para lugares como Sevilla, acostumbrados a tanto tráfico de turistas, pues también supondría un cierto relax. Ese momento no solo se aprovechó puntualmente para hacer una intervención en el caso de la Basílica de la Macarena, sino que se utilizó en otros muchos sitios también para hacer otras cosas, pero concretamente aquí lo que se hace puede sonar un poco a ciencia ficción,
pero es un proyecto, podríamos decir, no pionero, porque hay muchas instituciones que cuentan con unas características de seguridad de este tipo, pero lo que se desarrolla es que en los camarines se hace un sistema de protección integral que lo que va a hacer es proteger contra el fuego a las imágenes titulares. Bueno, no queda claro porque cuando hablo de imágenes titulares, en el caso de la Esperanza sí que lo puedo asegurar. En el caso del señor de la sentencia, del que por cierto mañana es el besamanos, no estoy tan seguro, pero cuando hablan de camarines no sé si se refieren al resto de imágenes que tienen o se refieren a la imagen titular que está en un camarín principal y luego hay 2 antecamarines en los laterales, que seguramente sea eso a lo que se refiere. Bueno, la paradoja está en que la finalidad de ese proyecto era salvaguardar a la imagen. Eso lo podemos englobar dentro de lo que consideraríamos conservación preventiva. Pero, desgraciadamente, y esto sucede, por desgracia, algunas veces, no cumple su cometido. Y no cumple su cometido en el último de los medios que se crean para conseguir ese objetivo. Este proyecto, lógicamente, no tuvo que ser nada barato. No les puedo dar una cifra, seguramente las cuentas de la cofradía los dispongan de ello, pero para que se hagan una idea, yo tengo un armario que aguanta 30 minutos de fuego y cuesta unos 3.000 euros, y es un armario pequeñito. Imagínense lo que supone hacer cortinas, puertas cortafuego, una detección precoz, monitorizada, incluso una adaptación automática, que eso ya sí que es ciencia ficción, ¿no? La adaptación automática de sobrepresión en caso de humo o de calor para que a la imagen no le pasara nada. Bueno, desgraciadamente ese último punto, que es el sistema de extinción cuando falle o no resistan los medios anteriores, que eso es algo tan sencillo como aspersión de agua, se rompe en el año 2023 y la cofradía tampoco dio muchas explicaciones al respecto de qué es lo que sucede. Sí que lo que se sabe es que el famoso manto de los cisneros, que es el que tienen en imagen y que actualmente está en restauración, se moja, se empapa, se daña y consecuentemente ya saben lo que sucede cuando se moja una tela. O sea, si la escultura está dentro de la tela, parte le llegaría directamente, a lo mejor no a la cabeza, que es la parte más visible, pero algo de lo que es el bastidor, porque claro, cuando hablamos de una imagen de candelero de estas características, tienen que pensar, y no les he querido poner ninguna foto intencionadamente, porque claro, no sé si alguno de ustedes ha visto una Virgen de Candelero sin vestir, pero podríamos decir que pierde pues buena parte de su encanto. Al final, en una imagen de candelero, el conjunto, las telas, la orfebrería, todo lo que rodea esa imagen, pues es verdaderamente lo que la viste, lo que la hace bonita. Pero me imagino que la Macarena, como otras muchas que he visto, vestideras, sin esos aditamentos, sin esos añadidos, pues no será una imagen tan agradable de ver. Bueno, pues ese fallo en el sistema, donde curiosamente también, antes de que sucediera toda esta polémica para la restauración de ese manto, sí que la cofradía hace una comisión de restauradores y de técnicos para la intervención, cosa que no hicieron para intervenir a lo que es la imagen, pues deriva en daños. ¿Qué daño más posible? Tampoco lo podemos asegurar porque no tenemos los informes, pero ¿qué daño más posible podría haber ocurrido? Pues la hidrolización de los barnices y de los pigmentos. Ahí les he destacado en rojo lo que evidentemente sí que puede detectarse en la imagen antes de la intervención y lo que no coincidiría, que sería la pérdida del brillo de los barnices, porque, bueno, como es una imagen que yo tengo fotos relativamente cada cierto tiempo, sí que tengo fotos mías y la he podido ver, esto es interesante porque aunque no sean tan buenas, son fotos fieles en el sentido que no son fotos trucadas, porque cuando uno ve fotos en internet, pues también puede haber algún tipo de modificación intencionada o, bueno, algún motivo que no sea exactamente la imagen real.
Pero esa hidrólisis es un proceso químico. No solamente se tiene que producir por contacto directo, también una humedad ambiental abundante, como sucedió en este caso, la puede producir. Y lo que hace es que altera la estructura de los barnices y de los pigmentos. Aquí lo más evidente es que con el paso del tiempo, como van a ver en las imágenes, pues sobre todo en la zona debajo de los ojos se fue oscureciendo y el barniz en general también fue tornando un cierto amarillamiento. Bueno, el año 2024 les voy a mostrar imágenes de Miércoles Santo tanto del 2024 como de 2025. Cuando ustedes van a la Basílica de la Macarena, si la imagen está en el retablo, la ven a una distancia bastante grande, ¿no? Necesitarían una cámara muy buena, un teleobjetivo para poder ver en detalle. Incluso si suben al camarín, van a ver a la Virgen a través de unos espejos laterales. No la van a ver directamente, sino que van a ver el reflejo, a su vez, en este caso en espejos. Bueno, en el año 2024 se apreciaba ligeramente esa... Bueno, con el puntero no puedo señalar la imagen, pero bueno, se podía ver ya un cierto oscurecimiento debajo de los ojos. Esto ya se ve mucho más próximo, pero aquí la imagen está montada en su palio que se puede rodear, que se puede ver relativamente cercana. ¿Qué pasa también con la Esperanza? Bueno, la Esperanza es un auténtico espectáculo. Aquellos de ustedes que hayan podido ir en Semana Santa, pues habrán visto que la imagen está con todo mimo, incluso ahí les he puesto fotos de las personas que custodian, de los armados, los famosos armados de la Macarena, están escoltando ese paso, ese palio. Te puedes rodear y ves que, bueno, al final el rostro de la Virgen, las manos de la Virgen en el conjunto, no solamente escultórico, pues es un pequeño porcentaje de todo lo que pueden ver allí. Que a lo mejor, en muchos casos, puede pasar hasta desapercibido determinados detalles a mucha gente que pase a verla y se quede un poco abrumado por el entorno y no se fije tanto en la imagen. En 2025 esa sensación era ya más llamativa. Si ven las imágenes comparativas, imágenes que están prácticamente hechas en las mismas horas, un miércoles santo por la mañana, con la misma luz, sí que es cierto que cuando se ven fotos que han hecho con ella en la calle, es más acentuado todavía esas ojeras, pero bueno, esperemos que no sean imágenes trucadas. Semana Santa de 2024, Semana Santa de 2025, ya muy evidente, incluso yo diría que más evidente que viéndolo en la imagen, cuando estabas ya muy cerca de la obra, pues sí que te llamaba la atención que verla con ese aspecto. Lógicamente, pues estábamos hablando que a los pocos meses o incluso semanas tuvo lugar la primera intervención. Y entre medias otro acontecimiento también importantísimo para Sevilla, también importantísimo para la Semana Santa en general, que fue la procesión magna, en la que, bueno, si no estuvieron, pues seguramente tengan conocimiento de ella, donde tuve la suerte de poder tomar esa fotografía, que es el momento en el que están cambiando pues, las velas, que están cambiando la candelería, el adorno floral, y que seguramente podría haber salido pero en perfectas condiciones según había ido desde la basílica a la catedral, por cambiando las velas, pero cambiaron todo para que la Esperanza, que es una de las imágenes pues, más señeras y más importantes de Sevilla, pues luciera en condiciones. Bueno, esto nos introduce a lo que ustedes ya conocen, ¿no? En este primer acto lo he querido llamar Todo puede ir a peor, entienden por qué en parte, pero van a ver que las derivaciones son incluso mucho mayores. Y esta imagen ilustra bastante bien la idea que puedan tener muchos de ustedes de ese acontecimiento. Es difícil de entender, seguramente, que una obra, y además una obra de estas características, sea intervenida tantas veces en tan poco tiempo. Pero la realidad pues, supera la ficción. Una primera intervención, que es la más famosa, seguramente, la realiza Francisco Arquillo y su hijo. Ahí pueden ver una imagen del antes, del después. Y claro, aquí empieza
se enciende la mecha, podríamos decir, con las redes sociales. Si no hubiera sido por las redes sociales y si se hubiera percibido la Virgen a cierta distancia, pues me imagino que el escándalo a lo mejor no habría sido tan grande, ¿no? No habría llamado tanto la atención. Pero, aparte de la limpieza, que es evidente, lo que preocupa a los fieles o lo que llama más la atención es sobre todo el tamaño de esas pestañas. En esta otra imagen, que está donde están reflejadas tanto el estado inicial como la primera restauración, como la segunda, realizada por Esteban Sánchez, donde se intenta corregir aquellos detalles que habían llamado más la atención, ven que pone 2, 3, 4 porque la fotografía 1, que la he omitido, hace alusión a una intervención que también tiene La Esperanza en el año 2012. Estas imágenes vestideras, las imágenes de Semana Santa en general, pero imágenes de estas características, con el culto que tiene, con todos los movimientos que tiene, pues relativamente cada cierto tiempo es difícil que no haya que recurrir a algún tipo de intervención. Otra cosa, y es a lo que haré alusión al final, es que entendamos bien que dentro de la conservación, porque damos conservación a todo, muchas veces no diferenciamos bien cada uno de los bloques que la componen. Eso pues también intentaré que quede claro hoy. Bueno, no convence esa intervención y técnicos del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico acuden a la basílica. Estamos hablando de que en cuestión de 24 horas a la imagen se la interviene 2 veces. Y claro, cuando ves las noticias en las redes sociales es gracioso porque dice, y bueno, con la primera incluso había gente que estaba satisfecho cómo había quedado la primera intervención. Porque claro, tampoco sabemos en qué términos está planteado ese trabajo, ¿no? No podemos demonizar tampoco a un profesional sin tener conocimiento de verdaderamente de qué condicionantes ha tenido a la hora de poder desarrollar su trabajo. Pero el llamador, que es un programa de radio, decía la Macarena como antes, bueno, también su página en Facebook decía como antes, tras la visita anoche de los técnicos. Esto parecía que ya iba a apaciguar un poco la preocupación. Incluso la cofradía, yo creo que estaba ya tan convencida de que el tema se iba a quedar ahí, que dicen, bueno, vamos a exponerla para que los fieles la puedan ver muy de cerca y que puedan pasar durante unos días a venerarla y a ver qué es su Macarena, porque vamos a hablar también de ese asunto, ¿no? ¿Qué pasa con las réplicas que se hacen en ocasiones? Que pueden pues, distorsionar un poco lo que es la historia o cambiar el giro de esa historia. Bueno, pues evidentemente no debieron de quedar tampoco muy convencidos los fieles y la directiva pues no se ve obligada a decir, vale, pues hay que replantear este asunto, se comprometen a que quede como estaba y si ya rizamos más el rizo, porque eso podía, en cierto modo, aplacar la situación, decir, bueno, vamos a hacerlo ya con calma, vamos a plantear otra metodología diferente, pero en paralelo van surgiendo noticias también que bueno, pues preocupan a los fieles, ¿no? Yo tenía constancia de una posible copia a través del programa 101, pero era una copia que se había hecho hace 15 años, más o menos por la restauración que les hacía alusión antes, en torno al 2011-12, pero al parecer también en época de la guerra civil y por la preocupación a que la imagen sufriera algún tipo de deterioro o bueno, hubiera incluso algún daño más catastrófico que se perdiera, se opta por hacer una réplica, pero que sí que concretan o matizan que solamente se trata del busto, es decir, de lo que es la cabeza. Claro, en una imagen de candelero, la cabeza, pues evidentemente es lo más significativo de la imagen. El tema de las manos, pues ya es menos evidente, ¿no? Aunque a mucha gente le parecen este tipo de imágenes, les parecen muy parecidas, porque suelen estar vestidas igual, pero lógicamente a nivel histórico pues tiene sus diferencias.
Bueno, y con esto vamos a pasar al acto segundo, donde vamos a ir viendo pues, las consecuencias que va a tener todo esto. Hemos aprendido, con todo lo que ha sucedido antes, que tanto las prisas y la improvisación son malas consejeras, eso suele formar parte del modus operandi muchas veces de las cofradías, y también que las redes sociales, entre comillas lo de información, porque también podemos hablar de la desinformación o de lo que puede surgir a través de esa información, que muchas veces no son cosas excesivamente buenas. Y esto me hace plantear una reflexión. Si, visto que parte del fallo radicaba en esa desinformación a la hora de acometer los trabajos, si se hubiera hecho de otra forma, ¿eso hubiera sido polémico o hubiera sido tan polémico? El caso de las pestañas, que es lo más evidente y con la gracia que tienen los sevillanos, se hubiera quedado a lo mejor pues, en una especie de gracia, ¿no? De chiste. Pues eso no lo sabremos porque las cosas fueron por otro derrotero. Lo que sí que sabemos es que gracias a esto la cofradía se empieza a replantear la situación y convoca un cabildo. Sí que las fechas no debían de ser muy buenas porque en Sevilla, a finales de julio, pues no es el sitio más agradable donde estar, pero el número de hermanos que están convocados, que estamos hablando de 14.000 con derecho a voto. Esperanza Macarena no es cualquier cosa en cuanto a número de cofrades. Sí que es verdad que también llama la atención que de esos 14.000 con derecho a voto, en torno al 10% de los cofrades se interesaran por este asunto. Es decir, que también puede haber la posibilidad de que en el entorno cercano esto no haya sido tan polémico como nosotros pensamos. Porque si con 14.000 cofrades se movilizan solamente 1.800, pues también nos lo tendríamos que plantear. Bueno, eso a nosotros a lo mejor desde nuestra perspectiva no nos resulta extraño. A lo mejor cuando se lo digo de Sevilla, a lo mejor ya les resulta un poco más raro. Bueno, de todos los votos que a efectos cuentan, los a favor y en contra, pues ven que tampoco hay una unanimidad. Hay un tercio de la cofradía que incluso no quería que se hiciera otra nueva intervención de la imagen. Eso también nos puede estar mostrando que dentro de la cofradía pues, puede haber pareceres distintos. De hecho, no voy a hablar mucho sobre ese tema, pero una de las derivadas que tiene todos estos hechos es el cambio de directiva como consecuencia de unas elecciones. Y en parte es algo que tiene que ver, pues lógicamente, directamente con esto. Me hubiera gustado ver los votos nulos. Yo no sé si alguno de ustedes ha formado parte alguna vez de una mesa electoral y han tenido la posibilidad de hacer el recuento. Y los votos nulos para mí son lo mejor. Yo creo que con los votos nulos habría que hacer una exposición al final de las elecciones porque son como una radiografía, ¿no?, clara de lo que sucede. A lo mejor de esos 6, que es un número pequeño, pero seguramente hubiera habido 2 que hubieran bordado con mucha gracia todo lo ocurrido. Bueno, Pedro Manzano es el restaurador elegido para esta intervención. Esto lo he introducido porque sucedió precisamente ayer para que vean también ese cambio de modus operandi y también haber aprendido de los errores de los demás. Va a haber una exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla entre finales de este año y principios del que viene en relación al 4º centenario del fallecimiento de Juan de Mesa. Exposición que seguramente sea una exposición pues, digna de visitar. El Museo de Bellas Artes, pues igual que se ha hecho aquí en Valladolid, dedica a sus imaginarios más importantes exposiciones monográficas que tienen mucho éxito. Bueno, pues en la de Juan de Mesa han pedido a la Cofradía de los Estudiantes el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. La cofradía, yo les puedo poner aquí la convocatoria de cabildo, ha convocado un cabildo precisamente para decir a los hermanos si autorizan, aunque sí que advierten que no sería necesario porque
entre sus potestades estaría el poderlo consentir, pero bueno, quieren tener el aval del Cabildo, entiendo por qué, y visto lo visto se entiende bastante bien. El problema que es, pues que los medios de comunicación ya habían anunciado el día antes que esta imagen iba a formar parte de esa exposición, de esa gran exposición. Es decir, que el modus operandi a lo mejor también está por ahí detrás, haciendo de las suyas. Claro, se empieza la restauración, pero empieza también a aflorar otra serie de conflictos de una forma lateral con el restaurador, con Arquillo, que había hecho esa primera restauración. Seguramente esto no quede en nada, yo espero que no quede en nada, porque lo que digo, al final ellos tendrán que tener muy claro qué es lo que habían encargado y luego también tendrán que valorar, porque se achacaba que los párpados o las pestañas, pues que eso no formaba parte de lo que se encargaba. Pero al final habrá que entender un poco el contexto y habrá que entender el por qué se hace así, de esa manera, ¿no? Y yo espero que eso, pues al final se quede en nada. Arquillo sí que ha querido dar una conferencia en la Academia de Bellas Artes de Sevilla para explicar en qué consistió su intervención, pero la cofradía envió 2 burofaxes y no se pudo llevar a cabo. Yo no sé si en el futuro esto podrá ser posible, pero seguramente si las cosas quedan en tablas, pues no sería lo más apropiado. Y aunque no es tan conocido, ha pasado también esta Semana Santa algo que tiene cierto paralelismo con la imagen de María Santísima del Dulce Nombre en sus dolores y compasión, donde Darío Ojeda, que es el restaurador que llevó a cabo la intervención, pues ha llegado a un acuerdo con los herederos de Álvarez Duarte para no ir a juicio, precisamente por la intervención de esta obra. Claro, esta imagen no es la Macarena, no ha tenido lógicamente la misma repercusión en los medios, pero sí que nos sirve un poco para ver, pues, el paralelismo que esperemos haya con este otro asunto. Aunque tampoco nos puede extrañar, porque históricamente los pleitos entre los artistas, ahora los restauradores, pero entre los artistas y los comitentes de las obras, los propietarios, pues ha sido una constante a lo largo de la historia también. Bueno, peor todavía es el tema de que en redes sociales, pues a este señor pues, le dijeron una serie de cosas y que le obligaran a denunciarlo. No ha debido de tener mucho recorrido, ha debido de quedar archivada, pero bueno, tampoco sabemos en qué términos podrá resultar todo esto, porque incluso con relación a la cofradía, pues podría haber alguna noticia más en el futuro, pero esperemos que ese tema en principio queda zanjado. Pero claro, también rompiendo la lanza por el restaurador, ¿quién va a restituir un poco el honor, ¿no? O la profesionalidad de alguien que a lo mejor ustedes no le conocen? Pero el profesor Arquillo fue la primera persona titulada por el Instituto Central del Restauro de Roma, siendo español. Es decir, que tampoco es un restaurador cualquiera. Bueno, acto tercero. Hacer de la necesidad virtud. El giro que se da a estas situaciones tan grande, antes comentaba que a mí mismo me sorprendió que fuera la misma obra la que fuera capaz de hacerlo, porque era evidente que en el futuro iba a ser una referencia el ver que las cosas no se podían hacer así, pero no sabía que también iba a ser la propia institución, y es algo que me alegra mucho, la que dé ese giro de guión y diga, bueno, pues vamos a volver a encauzar este asunto y hacerlo como se tiene que hacer. Bueno, y eso se hace de 2 maneras, con una información puntual, muy abundante, y vamos a ver que también con muchas derivadas, no solo en medios de comunicación escritos, sino a través de redes sociales, incluso vídeos, donde van explicando toda la intervención, lógicamente sin imágenes, pero bien explicado.
y la moderna metodología que implica a un equipo interdisciplinar. Aquí sí que es interesante que les haga una diferencia entre lo que es interdisciplinar y multidisciplinar, porque muchas veces se puede hacer un equipo de personas para trabajar sobre algo, pero lo importante del equipo es que sea interdisciplinar, es decir, que todos esos miembros conozcan el cometido de los demás para que la información que se pueda obtener de ello, pues verdaderamente sirva a un fin. Si es gente que no tiene muchos conocimientos fuera de lo que es su campo estrictamente, pues el resultado lógicamente no va a ser el mismo. Pues desde ese momento la cofradía va a empezar a hacer unos estudios previos fantásticos, se hace un TAC a la Macarena, se hace un trabajo de anoxia. La fotografía que pongo ahí, lógicamente no es de la Macarena, pero es para que entiendan lo que es la anoxia. La anoxia es una manera de eliminar los ataques de insectos xilófagos, pero sin utilizar productos químicos. Lo que se hace es una bolsa hermética, en la cual, bueno, puede haber cabinas también herméticas, donde se sustituye el oxígeno por un gas noble. El equipo del que pongo imagen, que es el que tenemos nosotros en la Escuela de Arte, lo que inyecta es nitrógeno. Una vez que se ha cambiado todo ese volumen de aire por nitrógeno, durante, en nuestro caso 21, en el caso de la Macarena, que es un equipo diferente, con otra patente distinta, son 24 días, pero en ese tiempo hay una seguridad absoluta de que los bichos, los insectos xilófagos, ya sean un huevo, ya sean una larva, ya sean el insecto que va a eclosionar, muera, sin haber añadido ningún producto a la obra. Lo que hay que controlar es la humidificación, porque claro, la humedad es algo que afecta sobre todo a las policromías y a la madera, que es un material higroscópico. Entonces hay que controlar los parámetros con el ordenador para que vaya regulando ese caudal de aire y no deshidrate a la pieza o no le aporte más humedad de la necesaria. Bueno, la información que va dando la cofradía, pues toda va en ese sentido, ¿no? De no ocultar nada, de quedar muy claro que el señor de la sentencia, desde el momento que empiece la restauración, va a ser el que ocupe el lugar principal de la Virgen, incluso reiteradamente lo avisa. Hasta incluso el propio restaurador, Pedro Manzano, hace pues un comunicado oficial para informar y un poco para no justificarse, porque sabe que va a hacer la intervención, pero para que todos los fieles vean y que va a poner todo de su parte para que la cosa vaya bien, como así ha sido, por suerte. Se va gestando, que es lo que me llama la atención, ¿por qué no desde un primer momento se hace una comisión de seguimiento? La comisión de seguimiento se va a ir haciendo un poco sobre la marcha, pero como les digo, sí que es un equipo interdisciplinar. Yo, de todas las personas que lo forman, al que conozco es a Enrique Parra Crego, es químico y bueno, nos ha arrastrado incluso para la Junta de Cofradías de Semana Santa, nos ha analizado algunas muestras de obras que han ido a exposiciones, que se han restaurado, pues nos las ha analizado él, las estratigrafías. Bueno, y si pueden verlo, les lo recomiendo que hagan una visualización de los distintos vídeos que componen la crónica de una restauración, donde va explicando perfectamente todo desde el principio, desde la anoxia a lo que es el final de la ejecución de esa obra, les digo, sin imágenes directas de lo que es la esperanza. Bueno, si vemos la comparativa entre el momento previo a la primera intervención y el resultado final, pues es evidente que cambia mucho. Claro, no están las imágenes previas. Si pusiéramos las imágenes previas, pues no cambiaría tanto, seguramente. Pero lo que más preocupa a los fieles y a la directiva y al propio restaurador es recuperar pues, esa mirada característica, esa forma característica de los ojos. Bueno, acto cuarto, un punto de inflexión. Esta pregunta ya se la respondo yo. Y va a ser sí y no.
Es decir, a nivel teórico, nosotros somos conscientes de que va a haber un antes y un después. Eso ya se ha producido así. El modus operandi de las cofradías a nivel teórico, seguramente todos tengamos interés de hacer las cosas bien. Otra cosa es que las podamos hacer, porque también hacer las cosas a ese nivel tiene un coste económico no importante, importantísimo. ¿Estaremos dispuestos a asumirlo o podremos asumirlo? Pues eso ya lo veremos. Pero para lo que es la cofradía, para la Hermandad de la Macarena concretamente, sí que hay dos aspectos que sí que habría que destacar. Por un lado, ellos han sido capaces de implementar esa metodología de trabajo, una metodología absolutamente profesional y adecuada, y por otro lado se han producido una serie de hitos y de situaciones que, bueno, como les digo, algunas son conocidas porque noticias hay todos los días, pero a lo mejor otras no tanto. En relación con esa metodología de trabajo, pues tal y como se ha desarrollado aquí, he cambiado un poco el orden para que entiendan, porque aunque se haya hecho un poco más tarde la comisión de seguimiento, pero se ha llevado a cabo, metodológicamente hubiera sido más lógico hacer antes la comisión de seguimiento, pero bueno, la anoxia tampoco es una intervención. Después, cuando les explique esos bloques de la conservación, van a entender por qué. La anoxia, la intervención ajustada a moderna metodología en cuanto a analíticas de todo tipo. Seguramente se hayan hecho análisis, incluso sobre la marcha, de, bueno, pues según se empieza una intervención es muy fácil que aparezcan cosas con las que no se cuenta y esa información pues hay que registrarla, hay que analizarla y en una obra de estas características pues no se ha escatimado, lógicamente. La intervención completamente documentada. Nosotros no vamos a poder ver el informe seguramente como tal, pero el informe tiene que ser espectacular, sobre todo por todos los estudios previos con los que cuenta. Y luego la difusión que puede ser relativa en este caso, porque a diferencia a lo mejor de otras imágenes donde nosotros lo vemos todo y se pueden mostrar todos los procesos que se han llevado a cabo de una manera clara, de la limpieza, de la consolidación, del estucado, pues en este caso seguramente pues no sea así y yo lo entiendo. Bueno, pero los hitos que se han producido esta Semana Santa en relación a la cofradía son espectaculares, son pues también dignos de mencionar. ¿Qué cofradía puede decir que ha tenido 700 aspirantes para sacar a la Esperanza, para tener costaleros en esa cantidad? Casi hay cofradías que tendríamos que juntar varias cofradías, ¿no?, para llegar solamente a ese número de costaleros. O los 5.337 hermanos que salen en la madrugada. Se dice pronto, pero 5.000 cofrades en la calle, lo que más pena me ha dado es verles en filas de 4, que le resta un poco de fuerza, ¿no?, al conjunto, pero es evidente que la Esperanza está de moda y que el número de cofrades pues no va a parar. Esto es de hace muy pocas semanas, creo que es de hace 2 semanas, la jura de nuevos hermanos, donde no aparecerán todos, porque de hecho suele haber varias juras al año. En este caso no sé, pero en el Gran Poder sí. Pero seguramente, en cualquier caso, no figuren todos los cofrades que se hayan hecho. Estamos hablando de 17.000 cofrades. Pero si ustedes van a la Basílica y ven cómo tienen todo, claro, 17.000 cofrades, pero hay que mantener no solo la sede, sino sueldos de personas que trabajan para la cofradía, cobrando, lógicamente. Sí que hay muchos hermanos que hacen trabajo voluntario, pero en otros casos pues hay personas en nómina porque van a estar allí todos los días del año prácticamente. Y las visitas institucionales pues tampoco han parado. Bueno, me ha sorprendido incluso
de gente que conozco y del otro lado del charco que han venido a ver a la Macarena después de la restauración. Pero para que vean a alguien conocido, pues ahí tienen a Yello, que ha estado también hace escasos días viendo a la Esperanza en una visita, supongo que oficial. Y precisamente, no solamente porque esté Yello, sino también les pongo intencionadamente estas imágenes con el escudo de Castilla y León, porque cuando, admiro de Sevilla y de Andalucía en general, pues el que no tenga ningún reparo en lucir las armas de Castilla y de León, como algo propio, que lo es, y con orgullo. Nosotros muchas veces lo dejamos un poco de lado, como que nos da cosa el poder mostrar algo que es nuestro, para ellos no. Y eso pues es de agradecer. Comenté un poco de pasada antes el cambio que ha tenido lugar con la directiva. La restauración de la imagen titular, lógicamente supuso, no sé si a lo mejor derivado de antes, porque las cofradías que tenemos, o los que tenemos ya una cierta experiencia en las cofradías, pues seguramente a lo mejor esto ha sido el detonante de algo que ya se venía lastrando. Pero me quedo con esta entrevista y subrayo lo que dice Fernando Fernández Cabezuelo, que es el nuevo hermano mayor, que dice lo de recuperar la excelencia. Yo es la primera vez que escucho ese término de excelencia asociado a lo que es una cofradía como tal. Y me alegra, en cierto modo, que lo haga, porque, a ver, todo esto que ha pasado con la Esperanza yo creo que se va a quedar en una mera anécdota. Cuando pase, a lo mejor ni años, a lo mejor el año que viene ya no nos acordamos de nada, porque todo lo que rodea a la cofradía es tan grande que esto pues va a ser algo seguramente anecdótico. Pero esa palabra quiero subrayarla porque marca también un poco el interés o la intención de las actuaciones que haga la cofradía en pro de algo que es algo grande y para algo todavía mucho más grande. Y como quinto acto, y ya para ir terminando, nada es perfecto. La Esperanza fue capaz de hacer ese giro, reinventar lo que había sido una intervención frustrada y convertirlo en algo exitoso, en algo conocido, en algo que va a marcar el nivel. Pero durante los días 18, 19, 20 y 21 de diciembre tiene lugar el besamanos. Cuando hablamos de estas imágenes que tienen tanta devoción, es muy sencillo pensar, y sobre todo si estás cerca, porque cuando estás desde la distancia a lo mejor no lo palpas del todo, pero cuando tú estás cerca de la gente que lo vive y con tanta intensidad, pues yo entiendo que a lo mejor el eliminar ciertas cosas pues serían pues otro escándalo, ¿no? A mayores. Pero también me da mucha pena que después de que el restaurador ha dejado la imagen tan bonita, pues se tenga que estropear en un besamanos. Yo creo que en este sentido, y no solo la Esperanza, muchas de las imágenes que tenemos, hay pocos casos que conozco que se podría hacer de una manera natural sin que la imagen sufra nada. Un ejemplo que pongo es el Nazareno de Valladolid. Si ustedes han ido a besar el pie de Jesús Nazareno, pues el que le falte un poco más de policromía, pues no le queda ni siquiera mal, porque parece que es el pie descarnado de ese Cristo que está yendo por la Vía Dolorosa, pero en otra imagen, como puede ser esta, y en las fotos, bueno, en estas fotos no, pero las que voy a poner después sí que lo van a ver, pues yo creo que sí que se le podría dar una vuelta en cuanto a la forma de poder hacer que los fieles se acerquen sin que la imagen se vea afectada. Ya digo, entiendo que esto pueda ser polémico porque también entiendo el sentir que pueda tener la gente. A mí me ha costado mucho a veces el proponer actuaciones para que los fieles no pudieran besar las piezas o no pudieran tocarlas,
pero aunque en principio ha costado, luego a medio plazo se ha visto como algo normal, es decir, que todo es proponerse. Bueno, pues ese besamanos, fíjense en los dedos, lógicamente, cómo quedan después de que pasen miles de fieles. El restaurador sí que debió de proponer que no utilizaran un pañuelo para poder limpiar. No sé si eso puede ser bueno a lo mejor para la imagen en cierto modo, pero a lo mejor no es bueno para otras cosas. Yo, si hubiera sido él, aunque hubiera sido polémico, sí que hubiera optado por intentar que esa veneración se hiciera de otra manera. Pero el caso es que ya pasas el pañuelo, ya no pasas el pañuelo, si la imagen se toca mucho, se besa mucho, se va a degradar. Y con el paso del tiempo, pues incluso eso también, la reintegración, que no se elimine, irá cogiendo un aspecto que no será el más adecuado para la obra. Y quiero detenerme aquí porque en la información oficial de la cofradía dicen las labores supervisadas en todo momento por la Junta de Gobierno, que además se habían realizado en la propia sede para que la imagen no saliera de allí, van a tener un carácter exclusivamente conservativo. ¿Vale? ¿Qué entendemos por conservativo? Y ahí está el gran error que podemos tener, porque claro, parece que hablas desde el punto de vista de la conservación y dices, no, esto no se ha tocado. Pues se ha hecho algo pues, muy mínimo, ¿no? Esta problemática de la terminología, que no es algo nuevo incluso dentro de los propios profesionales, hubo que acotar, hubo que decir, vale, vamos a establecer dentro de la conservación qué aspectos podemos clasificar, diferenciar, porque en muchos casos no se entendía bien dónde terminaba una cosa y dónde empezaba otra. Bueno, pues el ICOM lo hace en Nueva Delhi en el año 2008 y diferencia la conservación en conservación preventiva, conservación curativa y restauración. Lo que se ha hecho en el caso de la Macarena, evidentemente, es una restauración, porque ha tenido que volver a intervenir el restaurador para volver a recuperar esa reintegración que se había perdido. La conservación preventiva son todas las acciones que hacen que puede ser un restaurador perfectamente, pero que no tiene que tocar directamente la obra para nada. Podemos modificar las luces, podemos modificar la humedad, la temperatura, e intentar controlar ciertos parámetros para que la obra no sufra, pero sin tocarla. A diferencia de la conservación curativa, donde si llegara a ser restauración, sí que se justifica que haya determinados tratamientos que se puedan hacer para que la obra pues, no sufra más. Por ejemplo, imagínense que se está cayendo la policromía a cachos, pues lo que hago es una fijación de esa policromía para no perderla. Eso sería un tratamiento de conservación curativa. Pero ahí sí que estoy tocando la obra como tal. No la estoy poniendo nada a mayores, porque estoy conservando lo que tiene, pero estoy interviniendo, la estoy tocando. Y dentro de restauración, pues ya englobaríamos pues, muchos tratamientos que no van a ser coincidentes para todas las obras. La metodología de trabajo también tiene esa característica, que cada obra es única, y aunque haya cosas que se puedan repetir muchas veces, no necesariamente tienen que ser las mismas. Bueno, como conclusiones, y con esto ya dejo de... Bueno, con esto no voy a dejar de aburrir, lo que voy a hacer es ajustarme exactamente más o menos al tiempo que había dicho. Bueno, pues procurar que eviten estas cosas, que se eviten estas cosas. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, el modus operandi también tiene mucho que ver con las personas, hay que decirlo. Seguramente a lo mejor hay un determinado perfil de persona que esté pues, como más abocado a que determinados acontecimientos puedan pasar. Es decir, que no es algo tampoco ni que sea uniforme ni de todas las cofradías ni en todas las circunstancias. Todo tiene sus matices. Pero es evidente que si nosotros contamos con profesionales, en este caso hubo profesionales, fíjense, si habiendo profesionales pueden pasar ciertas cosas, pero claro, también tengan en cuenta profesionales muchas veces trabajando con presión, trabajando con nocturnidad. A mí, cuando me contaba la primera tutora que tuve en el Instituto del Patrimonio, que había restaurado la Virgen del Pilar de Zaragoza, me regala el libro y me contaba un poco las historias, decía, no, si tenía que trabajar de noche porque la imagen
de día es como que no se la estaba haciendo nada, se bajaba, me la llevaban al taller, yo la intervenía y por la mañana otra vez se llegaba, se colocaba y ahí no había pasado nada. Y luego, a la hora de hacer el libro, pues cuidado con poner que se está inyectando a la Virgen una jeringuilla, porque eso, pues la gente a lo mejor no lo puede entender. Volvemos a lo mismo, son obras, aunque la Virgen del Pilar sea una pieza pues muy pequeña, pero también es una de las más emblemáticas que hay en España. Bueno, lo de los profesionales, por tanto, importante. Mucho más importante también, si cabe, valorar si la necesidad es real. En este caso todo apunta a que sí, y puedo dar fe de que el rostro de la Virgen no era el más adecuado para la esperanza, después de que sufriera ese accidente. Pero muchas veces también a lo mejor se intervienen obras, no voy a decir por capricho, pero por moda, por el interés incluso que pueda tener alguien. Esa necesidad tiene que estar, ese valor añadido de que la obra lo necesite, tiene que estar presente siempre. Y luego marcar los límites de la intervención, de adaptar la metodología, pues en cada caso se verá lo que procede. Hay veces que a lo mejor los tratamientos tienen que ser mínimos. Otras veces, como vemos, el aspecto puede cambiar mucho, incluso cuando estamos hablando pues, de una fracción muy pequeña de lo que es toda una escuela. Contar con los permisos oportunos. A veces se nos olvida que hay imágenes que están protegidas. En el caso de Valladolid, todas. Bueno, todas las que no sean contemporáneas. Y las que son contemporáneas están protegidas también hasta cierto punto por el propio autor, porque si el autor vive, y de eso también pueden encontrar, incluso también se producen pleitos por intervenciones que se hacen con obra de artistas vivos. Antes les ponía el ejemplo, fíjense que Álvarez Duarte son los herederos, hay veces que es el propio artista el que si no se cuenta con él para hacer una intervención, pues pueda denunciar ese hecho. Y todo lo que son bienes de interés cultural, pues tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio y ya también es una garantía de que hay unas personas que van a velar porque el resultado pues, sea óptimo, que lo haga un restaurador, etc. Es evento interdisciplinar. Bueno, pues en este caso pues hemos visto cómo tanto desde el delegado de patrimonio como el propio restaurador, como personas que colaboran en cierto modo con esa intervención, pueden estar haciendo el seguimiento. Documentar todo adecuadamente, aunque no sea público, pues muchas veces, y es lo deseable. Yo con mis alumnos hay veces que hacemos informes a lo mejor de 200 hojas sobre obras que bueno, pueden ser incluso mucho más pequeñas que la Esperanza y menos importantes, para que se tengan una idea de la cantidad de información que se puede reflejar en una memoria. Pues en una obra que está completamente documentada, que solamente la parte histórica, el apartado histórico, pues puede ser casi de tomos, ¿no? de enciclopedia, pues imagínense. La difusión, bueno, en cierto modo hoy estamos también haciendo difusión, pero difusión, ya les digo, si venían aquí pensando en algún tipo de polémica, yo creo que esa idea ya se les habrá desterrado, porque esto, las consecuencias que va a tener esto, sobre todo para lo que a mí me interesa, que es la labor profesional, creo que van a ser muy buenas, independientemente de aquellos flecos que pueden tener una cierta controversia. Y luego, bueno, la conservación preventiva, que algunos de ustedes ya saben que es lo que más me puede interesar a mí, personalmente, y que ojalá en el futuro sea lo que más les preocupe también a ustedes, porque invertimos mucho dinero en restaurar obras, pero si ese dinero lo invirtiéramos en conservarlas bien, seguramente ahorraríamos a medio y a largo plazo lo que no se imagina. Cualquier intervención, por mínima que sea y por muy bien que quede, para la obra puede ser traumática. Si la podemos retrasar lo máximo posible, eso es el verdadero triunfo de la conservación. Pero de eso no somos todavía muy conscientes porque pensamos que cuando vemos las cosas como muy recientitas, como muy bien, pues hemos llegado a lo ideal, ¿no? Pero lo ideal no es eso, lo ideal es conservar las obras en la medida de lo posible como sean en su origen. Y bueno, y luego poner en valor la labor del conservador restaurador,
también podemos tener nosotros la culpa, ¿no?, de prestarnos a ello. Seguramente en este caso y en otros muchos se hacen cosas que se sabe perfectamente que a lo mejor no cumplen los criterios o los estándares de calidad, de metodología, pero bien por devoción, bien por hacer un favor, bien por dinero a lo mejor, porque también lógicamente es un trabajo que conlleva dinero, se hace. Pero más allá de todo eso, un conservador restaurador tiene una responsabilidad enorme a la hora de ejecutar estos trabajos. Seguramente ni Arquillo ni a las personas que han intervenido después, o mejor dicho antes de Pedro Manzano, que Pedro Manzano su labor se ha sido reconocida, pues ellos seguramente de una manera injusta salgan mal parados de todo esto, cuando seguramente no tendría que haber sido así. Decía al principio que tendríamos que saber muy bien todos los condicionantes, y eso también pasa por poner en valor, por fiarnos del criterio que pueda tener esa persona que se ha formado para eso. Y muchas veces lo que hacemos es prevalecer nuestro criterio personal sin saber, bueno, yo ahora no, lo que estoy diciendo no lo estoy diciendo como restaurador, lo estoy diciendo como cofrade, hacer prevalecer esa idea que podamos tener por encima de la profesional. Como mínimo hay que llegar a un equilibrio y si una idea tiene que prevalecer, es de la persona que sepa tratar ese patrimonio. Y bueno, si ya aprovecho, meto aquí una cuña publicitaria. El próximo jueves en la Escuela de Arte tenemos unas jornadas de puertas abiertas. Si quieren ver los talleres de restauración, si quieren ver imágenes que se están interviniendo allí directamente, pues también es una buena oportunidad. A lo mejor verlo a través de los periódicos o a través de la televisión, pues no es tan interesante como verlo en vivo y en directo. Bueno, y dicho esto, creo que me ha ajustado bastante bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Pues nada, lo primero de todo, dar gracias a Andrés por esta magnífica conferencia. No sé si está grabando o si es necesario seguir grabando. Fenomenal.